Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director y pastor de este programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano, llegando desde Canadá hasta el sur de Chile y también a otros oyentes de habla hispana en diferentes partes del planeta. Me acompaña nuevamente hoy en el programa el conocido pastor Miguel Monroy desde La Paz, Bolivia, con quien estamos desarrollando estos programas experimentales desde el inicio de año. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos a este mensaje de hoy de esta nueva serie en nuestro habitual programa Encuentros. En su día, a nuestro programa lo hemos bautizado con el nombre de Encuentros, porque precisamente los programas son para eso. Son momentos donde queremos encontrarnos con usted para enseñarle la verdad completa y las mayores revelaciones de la Biblia. Y así usted no tenga excusa delante de Dios y a la vez usted pueda comparar lo que enseñamos en este canal con respecto a los predicadores que hay por ahí. Amén. Estamos ya, estimado oyente, en el segundo programa de esta miniserie de este importantísimo tema de psicología sobre la razón, la causa y el origen de los trastornos de la conducta humana. En el mensaje anterior de la semana pasada hemos dado una de las mayores revelaciones bíblicas sobre el origen de por qué el hombre hace lo que hace y por qué el hombre hace lo que no quiere hacer. Hemos revelado a la audiencia lo que dice la biblioterapia en contra de la psicoterapia y hemos visto un tema que, primero, no se enseña en ninguna iglesia. Segundo, un tema que no lo conocen los psicólogos ni los psiquiatras. Y tercero, un tema que es la tercera doctrina más importante después del tema de la salvación y después del tema del divorcio. La doctrina de el pecado que mora en usted. Un ser que la Biblia cataloga como terriblemente perverso, un ser que vive dentro del hombre y un ser que trastorna al hombre haciéndolo hacer lo que no debe hacer. Así es. Lo que usted está oyendo, estimado oyente, lo que le estamos diciendo, lo que le estamos enseñando, no es una doctrina nueva que nos hemos inventado. No. Sino que es una tremenda doctrina verdadera que está ahí, en la Biblia, pero que nunca se ha enseñado en las iglesias, y mucho menos por los psicólogos mal llamados cristianos. Ese es el problema. Nunca fue enseñado este tema. Búsquelo por ahí, a ver si lo encuentra. Entonces, cuando nosotros venimos y enseñamos esto, a la gente les resulta extraño y cree que nos estamos inventando las cosas, pero no es así. Amén. El problema no somos nosotros, estimado oyente. El problema son los pastores, los sacerdotes y psicólogos mal llamados cristianos que no conocen este tema ni lo enseñan. Lo mismo sucedió con el evangelio jurídico. Cuando lanzamos al aire en las radios y en internet la doctrina del evangelio jurídico hace unos 7 años, nos crucificaron por todos lados. La gente decía que eso del evangelio jurídico era herejía. La gente se asombraba de lo que decíamos
Incluso hubo innumerables pastores que nos criticaron, acusándonos de añadir a la Biblia. Pero, poco a poco fuimos ganando terreno de credibilidad, demostrando que nosotros no estábamos cerrados, sino que los cerrados eran ellos, como ignorantes de la Escritura. No veían el aspecto jurídico del Evangelio. De la misma manera, estimado oyente, así sucede con esta revelación que estamos dando de la doctrina de el pecado. La gente cree que es herejía y que nos estamos inventando una nueva doctrina. Pero con el tiempo se darán cuenta que es pura verdad lo que decimos de que el pecado no es el diablo. El pecado es un ser diferente al diablo que mora en el hombre. La gente se asombra de esta doctrina, pero está en la Biblia. Y esa doctrina nos enseña que usted hace lo malo que hace porque es inducido por el monstruo que lleva adentro, llamado el pecado que mora en usted. Como dice claramente Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 17 y 20. Léalo, por favor. Amén, pastor. Cuando un soldado no conoce el enemigo ni sabe dónde está el enemigo juega con ventaja. Y así es como gana la batalla. Pero si uno va a la batalla conociendo quién es el enemigo, conociendo dónde está el enemigo y conociendo cómo actúa el enemigo, y si a la vez usted tiene las armas correctas y la instrucción correcta ante el enemigo, entonces eso será garantía de victoria total. Pero en este caso, si usted va a la batalla espiritual a ciegas, sin conocer el enemigo que lleva dentro, seguro que usted será carne de cañón e irá derecho a la derrota y al trastorno de su alma. Así es, Pastor Nicos. Por eso hay tanto trastorno de la conducta humana, incluso dentro de las iglesias, por no conocer el verdadero enemigo interno, el pecado que mora en usted. Romanos capítulo 7, versículos 17 y 20. Léalo. Todas las atrocidades de la conducta humana registradas en la Biblia, todas las atrocidades que el hombre hace y que usted ve cada día en las noticias, y todos los trastornos que el hombre tiene en su alma, no son por causa del diablo, estimado oyente, no, sino causadas por otro ser, otro enemigo, un ser que vive dentro del hombre. Es independiente del hombre y manipula al hombre desde dentro, llamado el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 20. Una de las doctrinas más desconocidas y nunca enseñadas en las iglesias del día de hoy es la doctrina de el pecado. Pero el pecado como ser no es lo mismo que el pecado como acción. Se lo repito. El pecado como ser no es lo mismo que el pecado como acción, como delito, o como normalmente lo conocemos, es decir, como infracción de la ley de Dios. No. Pecado y pecados no son lo mismo en la Biblia, estimado oyente. Son dos cosas diferentes. Para su aclaración, escuche bien esto. Una cosa es el pecado, en mayúscula y singular. Un ser que vive dentro del hombre y que manipula al hombre desde pequeño. Pero otra cosa muy distinta son los pecados, en minúscula y plural, que son las acciones que nos hace hacer el pecado. La palabra pecado en la Biblia es una palabra polisémica. Eso significa que tiene dos significados gramaticales que dependen del contexto. Un significado es el ya dicho, el de un ser, el pecado. Y el otro significado es el de las acciones malas llamadas pecados. Se llaman parecido, pero no son lo mismo. Y en esta serie, precisamente, estamos estudiando a este ser llamado bíblicamente el pecado, en mayúscula y singular. El pecado es el nombre que Dios le da a este ser que mora dentro del hombre. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 17 y 20, como ya hemos dicho. Las iglesias mal llamadas cristianas y las clínicas de psicología están llenas de personas con, ponga atención a lo que vamos a decir, traumas, personas infelices, con trastornos, con fachadas en sus vidas, con vidas vacías, con cargas por la culpa oculta, con lucha interna, con derrotas en su ser,
con pecados sin perdonar, con la conciencia manchada, llevando vidas mundanas, haciendo lo que no deben hacer, sin saber por qué hacen lo que no quieren hacer, sintiéndose miserables por dentro, personas frustradas, con ganas de suicidarse o con pensamientos suicidas, con conductas adictivas, con dolores en el alma, con trastornos obsesivos, con fobias, con vicios, con desórdenes de la conducta, con falta de paz en el alma, con insomnio, con sueños perturbadores por la noche, con disfunciones físicas, con conflictos de género e identidad sexual, con depresiones, con conducta bipolar, con complejos, con impulsos incontrolados, con malos hábitos, con trastorno de la personalidad, con conductas psicóticas, con crisis de ansiedad, con baja autoestima, con inseguridad de la personalidad, con problemas de carácter y un largo etcétera. Pero aún estando llenas de este tipo de patología del alma, tanto en las iglesias mal llamadas cristianas como en las clínicas de psicología mal llamadas cristianas, en ambas no saben cuál es la causa que origina todos estos problemas que hemos dicho. Las causas que dan y la solución que dan al problema son erradas. Conclusión, la gente sigue esclava del pecado y perdida. Así es, Pastor Miguel. Y en las iglesias mal llamadas cristianas, le diagnostican que usted tiene un espíritu de esto o un espíritu de lo otro. Y la solución es hacerle liberaciones, hacer cursos, hacer retiros espirituales, hacer encuentros, campamentos, hacer ayunos, oraciones y gritar 1000 veces, ¡fuera en el nombre de Jesús! Pero nada de esto libera a la gente de su trastorno, de su esclavitud y su problema del alma y de sus pecados, ni le salva. Y es más, el pecado que vive dentro de la persona afectada se ríe, se burla, se queda callado por un tiempo y pasados unos días o semanas, en su momento, volverá a destrozar a la persona. Sí, ha oído bien. Lo hemos visto cientos de veces en la consejería pastoral. Volverá a estar igual la persona porque los exorcismos, las liberaciones y los ayunos y toda esa parafernalia no valen de nada. La guerra espiritual de las iglesias es una auténtica farsa. Por cierto, permítame un paréntesis hablando de las iglesias. Preste atención. La falsedad del hablar en lenguas, esos ruidos repetitivos y caóticos son originados por el pecado que mora dentro de la persona. Esa es la respuesta teológica al origen de las lenguas. La persona dominada por el pecado toma uno de sus miembros, la lengua, y le hace hablar a la persona sandeces, incoherencias y caos. El pecado es el causante de todas esas falsas lenguas en todos esos falsos pentecostales. Las lenguas son falsas y son diseñadas por el enemigo interno, el pecado. Paréntesis cerrado. Paréntesis muy importante, estimado pastor. Por otro lado, en las mal llamadas clínicas de psicología, ahí también se dan terapias falsas, engañosas, inútiles, palabras vacías que no sirven de nada, y a la experiencia pastoral nos remitimos porque ha venido mucha gente a consultarnos después de haber ido incluso a varios psicólogos y psiquiatras donde le han dado terapias interminables, caras, de charlas vacías y huecas como decía Pablo, o ejercicios inútiles, fármacos y consejos que no valen de nada porque en la psicoterapia la persona nunca queda libre y el pecado que mora dentro de la persona afectada se ríe, se queda callado y luego vuelve a las andadas al tiempo, igual que lo acabamos de decir con el tema de las iglesias. La psicoterapia es también una auténtica inutilidad como lo es la guerra espiritual en las iglesias. Así no se arregla el problema del alma en el hombre. Se arregla con la biblioterapia, basada en el poder del Evangelio, que es la terapia que usa el Ministerio Tinajas. Amén, pastor. En el Ministerio Tinajas hemos tenido cientos de casos relacionados con el tema de personas que han sido sometidas a cursos con mentores, con ayunos, con encuentros espirituales y liberaciones en las iglesias,
con las que se pretende que las personas sean liberadas, pero a los pocos días o semanas después de la supuesta liberación, las personas vuelven a la misma esclavitud. Entonces, por vergüenza, esa persona, supuestamente liberada, no van a ir a sus pastores o a sus mentores a reclamarles y a decirles que siguen igual con el mismo problema. No. No les dicen nada por miedo a que los pastores y mentores les digan que, si siguen aún en el mismo problema, es por falta de fe de la persona, no por fallo del curso, ni de la liberación, ni por el pastor. No. El pastor siempre se lavará las manos, se autodefenderá y jamás reconocerá que su técnica de liberación es inútil y falsa. Le echará la culpa a usted diciendo que no tenía fe. Por eso, la gente no regresa al pastor para decirle que su técnica de liberaciones no funciona. Es falsa. Amén. Un pastor pentecostal sencillamente está haciendo el ridículo porque está luchando contra el enemigo equivocado y con técnica equivocada. Un pastor pentecostal lucha contra el diablo cuando la lucha es contra el pecado que mora en la persona que está esclavizándola. Al pecado no se le vence por medio de liberaciones, ni por cursos, ni por ayunos, ni nunca se va de la persona, dice la Biblia, sino que al pecado se lo vence por medio de la biblioterapia y del poder del Evangelio. Bien, ahora, en los siguientes minutos, en el resto del programa con el pastor Miguel, vamos entonces a analizar de forma expositiva algunos versículos de Romanos capítulo 7 para demostrar nuestra tesis teológica. Así que preste atención al estudio que jamás ha oído. Empezaremos el estudio expositivo de Romanos capítulo 7, versículo 11, porque a partir de ahí es cuando Pablo hace un giro en su enseñanza que venía dando desde el versículo 1 sobre la ley. En los primeros 10 versículos del capítulo 7 podríamos resumir que Pablo habla de la ley y responde a los creyentes romanos que el problema de la conducta de ellos no es la ley. La ley no es mala, la ley es buena. La ley no es el problema del hombre, sino que las personas rompen la ley de Dios, incumplen la ley de Dios, o sea, hacen las cosas mal y malas. No porque la persona quiera hacerlo, ni porque la ley de Dios sea mala, no, sino que la gente rompe la ley porque hay un ser dentro de la persona que le impulsa a romper la ley, y lo dice a partir del versículo 11. Amén. Bien. El siguiente es un diálogo que hemos diseñado entre Pablo y los creyentes de Roma para que usted comprenda mejor los versículos 11 al 14 de Romanos capítulo 7 y pueda comprender mejor la situación del alma que estaban viviendo los romanos preocupados por su conducta, y por eso le escribieron a Pablo preguntándole del tema. Y Pablo les responde en un diálogo más o menos así. Pablo, nosotros somos creyentes, pero cada vez que queremos hacer las cosas bien, es como que algo se nos opone. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa? Mira, chicos, lo que pasa es que el pecado, ese ser que vive dentro de ustedes, se aprovecha de cualquier circunstancia, es decir, se aprovecha de cualquier mandamiento que quieran cumplir, y justo aparece en el momento preciso para hacerles caer o para tratar de engañarlos con argumentos, y así no hacer lo que es correcto. Y claro, si les gana el argumento en la mente, que por cierto tratará intensamente de hacerlo, entonces, si les convence con su engaño, ¡zas!, les mata el alma, les quita la paz y les arruina el día. Oh, no sabíamos esto, Pablo. Entonces, ¿nos estás diciendo que la ley no es el problema? No, chicos, la ley no es el problema. La ley es santa, fue diseñada por Dios, es justa y es buena. El problema no es la ley, como ya les dije antes. Pero Pablo, si la ley es buena, entonces, ¿por qué cuando rompo la ley me causa muerte en el alma? ¿Por qué si la ley es buena me produce tanto trastorno en la conciencia? Yo noto que la ley me causa la muerte. No, de ninguna manera. Ya les dije que la ley no es el problema, sino el pecado. Pero para que ustedes se den cuenta quién llevan dentro,
Es necesaria la ley. Entonces, el pecado aparece y surge desde dentro cuando ustedes quieren cumplir la ley. Y el pecado les hace caer, les hace romper la ley, y es ahí cuando ustedes se dan cuenta del ser terrible que llevan dentro. ¿Comprenden? Ustedes quieren cumplir la ley. Bien. Pero el pecado no quiere que cumplan la ley. Así que les engaña, les argumenta, les frena, les convence, y si lo consigue, les mata el alma. Y de esa manera, Dios les está mostrando por medio de la ley ese ser terrible que ustedes llevan dentro. Pablo, eso que dices es terrible. No sabíamos eso, pero ahora entendemos por qué estábamos tan angustiados. Lo sé, romanos, lo sé. Por eso les escribo esta carta, para que vean, para que comprendan, y para informarles de lo terriblemente perverso y malo que es ese ser que vive dentro de ustedes y dentro de mí. La doctrina de el pecado me la reveló a mí el Señor. Entonces, Pablo, según tus palabras, la conclusión que sacamos es que, la ley es espiritual. Nosotros somos débiles. Y el pecado es más inteligente y fuerte que nosotros. Nos vence y nos trata como esclavos. ¿Es así, Pablo? Así es, romanos, así es, ni más ni menos. Eso es precisamente lo que el Señor me reveló a mí. Yo estaba en la misma situación de conflicto y angustia de mi alma, igual que ustedes. Gracias, Pablo, gracias por estas palabras para comprender lo que sucede dentro nuestro. Bien, ahora hemos diseñado para usted otro diálogo, un diálogo entre Pablo y el Señor y Pablo, basado en los versículos 15 al 20 de Romanos 7, para que usted comprenda mejor esos pasajes tan importantes de la revelación de Dios para su vida, uno de los temas más importantes de la teología bíblica. Así que preste nuevamente atención. Señor, tenemos que hablar. Algo me está pasando, algo está sucediendo dentro de mí. No entiendo lo que me pasa. Yo te amo, Señor, yo te sirvo. Yo quiero hacer todo bien para ti, pero no hago lo que quiero, sino todo lo contrario. Cuando me propongo hacer lo que a ti te agrada, termino haciendo lo que aborrezco, o sea, lo malo. ¿Qué me pasa, Señor? Esto es grave, Señor, y me hace sentir mal, muy mal. Soy apóstol, me he convertido, he obedecido las 2 condiciones que mandaste en Marcos 1:15. Quiero servirte. Pero, Señor, tengo un problema. Hago muchas veces lo que no quiero hacer. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué hago lo que hago? No lo entiendo. Pablo, aquí estoy para ayudarte. Presta atención a lo que voy a decirte y ponlo por escrito. ¿Por escrito? Señor, ¿quieres que lo ponga por escrito? Sí, por escrito, Pablo. Pero, Señor, si lo dejo por escrito, todo el mundo se va a enterar de mi problema. Y yo soy tu apóstol. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué testimonio voy a dejar si dejo mi problema personal por escrito, Señor? Pablo, deja de pensar en ti mismo. Si no lo pones por escrito, no te digo lo que necesitas saber y nunca saldrás del problema. Bueno, sí, Señor, es verdad, tienes razón. ¿Qué quieres que escriba, Señor? Bien, escribe lo siguiente a mi iglesia en Roma para que ellos también sean enseñados en este tema y a la vez lo compartan con otras iglesias. Escribe lo siguiente. Soy todo oído, Señor. Dime entonces, ¿dónde está el problema en mí? ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Qué es lo que me impulsa a hacer lo que aborrezco? ¿Por qué hago lo que te desagrada si no quiero desagradarte, Señor? ¿Por qué? Verás, Pablo, Adán y Eva pecaron contra mí, y en ese momento un ser terrible entró en ellos. Ese ser se llama el pecado. El pecado que mora dentro de ti, Pablo, mora dentro de todos los hombres. El pecado es el que te hace hacer lo que no quieres hacer y te hace hacer lo que me desagrada. El pecado es más fuerte que todo hombre, es más fuerte que tú. Por eso todo hombre necesita el poder del Evangelio que tú predicas, pero hasta ahora no sabías utilizarlo. Tú tienes que usar el poder del Evangelio para superar el poder del pecado. Y como hasta ahora no lo sabías, era lógico que no usaras la espada del poder del Evangelio para cortar todo razonamiento e impulso del pecado que ejerce en tu mente y en tus miembros. Espera, Señor.
¿Me estás diciendo que soy como una marioneta llevada por un ser que vive dentro de mí, que me hace hacer lo que te desagrada? Así es, Pablo, así es. Llevas dentro de ti un ser que te hace hacer lo que no me agrada, y si no conoces lo que llevas dentro, por muy convertido y apóstol que seas, no podrás ganarle ni vencerle. Por eso siempre has vivido en miseria y derrotado a pesar de ser apóstol. Porque el pecado vive escondido dentro de ti, tú no lo sabías y el pecado engañaba tu mente, tal como le dijiste a los romanos. A la vez, el pecado tiene poder sobre los miembros de tu cuerpo. Por eso haces lo que no debes hacer. Ahora que ya conoces el origen de tu problema, o sea, el enemigo, necesitas ponerte firme con la espada del Evangelio para cortar sus hilos, cortar su poder y ya no ser más una marioneta de el pecado. Pero Señor, ¿por qué no me dijiste eso antes, desde el inicio? Bueno, Pablo, no te lo dije porque no me lo preguntaste. Y tampoco te lo dije para que, viéndote así en necesidad, me llamaras y valoraras más esta revelación única que te doy solo a ti, y así puedas ser solidario con los demás, compadecerte de los demás y ayudar a los demás con esta revelación para ser libres. ¡Wow, Señor! ¡Qué impacto tiene mi alma! Pero a la vez me siento con alegría por conocer la verdad. Y estoy entusiasmado para ganar la batalla contra mi enemigo interno. Una pregunta más, mi Señor. Dime. ¿Cuándo me sacarás este enemigo de dentro? Nunca se irá, Pablo. Nunca lo sacaré de ti. Lo dejaré dentro de ti para probar tu fe, para pulir tu carácter, para hacerte más que vencedor en la batalla espiritual y para demostrar el poder del Evangelio. Si te quitara el pecado en el momento de la conversión, no tendrías forma de demostrar tu fidelidad hacia mí, ya que el problema no es el diablo, como ya te había dicho. El diablo lo envío de vez en cuando a tu vida, pero el pecado lo dejo dentro de ti todos los días hasta que llegue el final de tu vida, donde te libraré por fin de él y para siempre. Bien, Señor. Hágase tu voluntad y no la mía. Y muchas gracias por revelarme esta verdad. Me pondré en campaña de vencer y enseñar este tema. Amén, Pablo. Bien, con estos diseños de diálogo que hemos diseñado el pastor Miguel y yo para usted, quisimos hacer dos cosas a la vez, estimado oyente. Primero, enseñarle la doctrina que usted necesita saber para ser libre de los trastornos de su alma. Y segundo, para mostrar el verdadero enemigo del hombre, el pecado que mora en usted. Todo esto que hemos dicho nos demuestra que nadie está libre de este ser, incluso dentro del más espiritual, y que la victoria está en el poder del Evangelio, un poder superior, un poder divino, un poder 1000 veces mayor que el poder del pecado. ¿Quiere usted ser libre como lo quiso Pablo? Entonces usted necesita primero convertirse y segundo, usar la espada del poder del Evangelio, tal como dice Pablo. El Evangelio es el poder de Dios, la dinamita que Dios me dio para salvación. En este caso, no solo para salvarnos de la condenación eterna, sino que el Evangelio es el poder de Dios para ganar las batallas en la tierra contra los dos enemigos del hombre: el diablo que mora fuera del hombre y el pecado que mora dentro del hombre. El Evangelio es el poder de Dios dado al hombre que hace dos cosas: le perdona los pecados y le da poder sobre el pecado. ¿Se ha dado cuenta qué maravilla es esta revelación y el Evangelio? Amén, Pastor Miguel. El Evangelio nos perdona los pecados y nos da poder contra el pecado. Bien, ahora, llegando ya al final del programa de hoy, preste atención al resumen y conclusión del mensaje, para que usted pueda ser libre de los trastornos de su alma, para que usted sea perdonado de sus pecados, para que usted tenga poder contra el pecado, y para que usted pueda salvar su alma de la condenación eterna. Para todas estas 4 cosas, usted necesita obedecer los siguientes requisitos que el Señor Jesús lo resume en Marcos capítulo 1, versículo 15, y nosotros se lo ampliamos en 4 partes para su mejor comprensión. Amén, pastor, así es.
Le invitamos y sugerimos, estimado oyente, que vaya a su habitación y allí, en la intimidad con Dios, póngase de rodillas si su salud se lo permite. Descálcese en señal de reverencia ante Dios, como lo hizo Moisés en su día en la zarza. Y allí, en sus palabras, obedezca estos pasos, los siguientes requisitos bíblicos. Primer requisito: usted debe reconocer de forma concreta ante Dios sus pecados cometidos desde su juventud hasta ahora y debe abandonar de forma radical todo pecado que esté cometiendo en el tiempo presente. Esta es una condición indispensable. Usted debe humillarse ante Dios y debe reconocer sus pecados. Haga una lista de sus pecados. Eso le ayudará. Y una vez hecha con los pecados más sobresalientes de su vida, reconózcalos valientemente ante Dios. Amén. Segundo requisito, estimado oyente. Usted debe reconocer ante Dios que es culpable y merece recibir de parte de Dios su justicia divina por haber roto las leyes de Dios en su vida. Humíllese y reconózcase culpable y delincuente ante Dios el juez. Tercer requisito. Usted debe reconocer que el Señor Jesús en la cruz recibió la justicia divina que merecía recibir usted de parte de Dios por sus pecados cuando le quitara la vida. La causa de la muerte de Jesús en la cruz fue recibir la justicia divina por sus pecados, estimado oyente. Jesús no murió por los pecados, no. Jesús murió para recibir la justicia de sus pecados. Y usted debe reconocerlo ante Dios como uno de los requisitos para su salvación. Cuarto requisito: usted debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Apropiarse es como muchas veces lo hemos dicho en el canal. Apropiarse es como si usted tuviera un brazo de goma que pudiera extenderse hacia el Calvario y tomar allí la justicia caída sobre el Señor Jesús y traerla para hacerla suya. Y quinto requisito: no se levante de esas rodillas sin darle gracias a Dios por la paciencia sobre su vida, por la providencia de darle esta oportunidad de conocer este evangelio de salvación perfecto y por este programa que le enseña la verdad absoluta. Recuerde, dé gracias por las 3 P's: paciencia de Dios, providencia de Dios y este programa de Dios. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Amén, Pastor Miguel. Amén. Bien, hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje de hoy. Lamentablemente se nos ha ido nuevamente el tiempo. Seguiremos con la conclusión de esta serie en el siguiente programa. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho hoy es suficiente para su enseñanza y reflexión. Para preguntas, consejería, comentarios y demás, si quiere, escríbanos al correo del Ministerio Tinajas. ministerioTinajas@gmx.es. Y antes de terminar, queremos decirle una vez más, como en cada mensaje, que si usted es seguidor del canal y se siente identificado con nuestra enseñanza y ha sido ayudado espiritualmente, nos gustaría entonces contar con su apoyo para sostener el programa. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 6: el que es enseñado en la palabra, comparta lo bueno con quien le enseña. El Ministerio Tinajas es un ministerio pequeño que con pocos medios está haciendo grandes cosas sociales y espirituales en la red, instruyendo como nadie. Anímese, ayúdenos para ayudar. Amén, Pastor Miguel. Yo añadiría a sus palabras, Pastor, que todas aquellas personas que han prometido dar y no han dado nada al ministerio, han mentido. Por lo tanto, es mejor que no diga que va a ayudar al Ministerio Tinajas, no lo diga. No diga que va a dar algo si luego no da nada, porque prometer y no cumplir es mentir, estimado oyente. Si usted ha dicho que va a dar, ahora tiene que cumplirlo. No se deje engañar precisamente por el pecado que mora en usted que le dice: no dé nada, déjelo para más adelante, que ayuden otros. Ahora cumpla delante de Dios lo que ha prometido dar. Si no, no diga nada. Les recuerdo lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando ante Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Amén, pastor. Eso es una gran verdad.
Bien, nada más, estimado oyente. Se nos ha hecho el mensaje un poco largo, pero valió la pena por usted. Solo me queda darle las gracias al Pastor Miguel una vez más, como en cada programa, por estar ahí nuevamente acompañándonos en esta nueva miniserie. Así que, saludos para usted hasta La Paz, Bolivia, y nos vemos juntos en el próximo programa para todo el mundo hispanoamericano. Amén, Pastor Nicos. Aquí estaremos dispuestos y con gusto para el próximo programa, porque nos gusta difundir la verdad como expositores bíblicos del Ministerio Tinajas, desde aquí, en la ciudad de La Paz, Bolivia, muy cerca del cielo. Amén, Pastor Miguel. Será entonces con el gusto de siempre. Hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.